Muy buenas. Aquí en Comprensión de los Tiempos, una sesión más, una clase más, un tiempo muy especial de capacitación y en esta ocasión entrenamiento en la consejería pastoral bíblica. Así que tenemos esta gran oportunidad para retomar y continuar. La pastora Meredith Yanis Aldana en esta ocasión nos comparte principios muy prácticos, cosas que de verdad vienen de Dios para que nosotros seamos equipados y entrenados. Tomemos seguridad, no solamente para vivir los principios de la Biblia y de verdad mostrar con nuestro testimonio una gran estabilidad emocional, espiritual, sino que también podamos ayudar a otras personas, a los que están más cercanos, a cómo acercarse a la Biblia y obtener de Dios esta ayuda. Sin dejar de lado la gran ayuda profesional, la pastora Yanis también es una profesional en la psicología terapéutica y entonces al combinar estas dos cosas nos ayuda a tener una claridad de cuándo de verdad necesitamos ayuda más profesional y experta y cómo obtenerla en mejor manera. Así que bienvenida, pastora. Dios le bendiga y adelante con su tema. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Me siento privilegiada de estar aquí con este grupo de personas tan especiales. Bueno, continuamos con el tema que nos ocupa. Estamos hablando acerca de la consejería pastoral, consejería bíblica y cómo podemos combinar, ¿no? Detalles profesionales y prácticos para aplicarlos en la iglesia. Vale decir que para iniciar acá, cuando nosotros tenemos personas que llegan buscando ayuda, generalmente le dicen a uno, quiero que me dé un consejo, pero no necesariamente están esperando un consejo, están esperando nuestra opinión. Eh, Eso es algo que tenemos que tener clarito, porque por ejemplo, la diferencia entre el consejo y la opinión es el consejo, cuando uno da un consejo o uno recibe un consejo, ese consejo se tiene que cumplir. Tenemos que llevarlo al pie de la letra y es que tenemos que hacerlo, porque nos están aconsejando hacerlo. Sin embargo, la opinión, me pueden decir lo que quieran, pero de todas maneras yo tomaré la decisión que yo quiera. Entonces, esa es la diferencia entre el consejo y la opinión. Y cuando, por ejemplo, alguien viene y me pregunta a mí, me dice a mí, quiero un consejo de parte suya, le digo, ¿está segura que quiere mi consejo? Va a hacer lo que yo le voy a decir. O prefiere mejor mi opinión y le explico. Y me dice, bueno, mejor su opinión. Bueno, muy bien. Yo les doy mi opinión con libertad, porque yo ya sé, uno ya sabe. Cuando a las personas a uno le piden un consejo, uno se los presenta, les dice, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y cuando no lo hacen, a veces hasta dejan de llegar a la iglesia o lo miran a uno y no le quieren dar la cara. Se arruina la relación, no por culpa de uno, sino por la falta de tener la responsabilidad de cumplir con lo que se dijo que se iba a cumplir, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos detalles, vale decir que los problemas patológicos de la salud mental cada vez los encontramos más en nuestra iglesia. En nuestras congregaciones cada vez encontramos personas o escuchamos personas que hablan, ay, es que tengo depresión, me diagnosticaron con depresión. Eh, y otras que dicen, no, es que me han diagnosticado con ansiedad y yo lo que he tenido, una vez me dio un ataque de pánico y eso es todo lo que he tenido. Y algunas personas, fíjense, algunas personas también llegan a pensar que nunca van a experimentar algo por el estilo. Pero los pastores debemos de estar listos para asistir a estas personas con esos detalles. Asistirles no significa resolver ese problema ni sanarles porque nosotros no tenemos el poder para sanar a nadie, sino para apoyar y proveer esos recursos para poder guiar a una persona a acercarse al Señor y depender del Señor, porque la falta de dependencia en Dios desarrolla ansiedad y depresión. Eso es así. La falta de sol, la falta de salir al aire libre y que te pegue el sol, tú estás más propenso a desarrollar depresión. La falta de soltar o la inmensa necesidad de controlar todo te desarrolla ansiedad, porque es la preocupación por lo que puede que llegue a pasar, pero nunca ocurra, pero tú ya tienes un ataque de pánico porque algo va a pasar.
Imagínense. Entonces, todos esos detalles es importante conocerlos. Y también hay otros asuntos, como por ejemplo el decir, ¿qué hago con una persona que llega a la iglesia y me dicen que tiene depresión? ¿Qué hago con esa persona? Comprender que la depresión es una tristeza profunda por los detalles no resueltos del pasado me ayudan a mí a guiar a esa persona a descubrir qué es lo que le hizo falta, qué fue lo que no logró, qué fue lo que le ocurrió, que le está afectando ahora y ayudarle a esta persona ya sea a perdonar, ya sea a perdonarse a sí misma o puede ser a llegar a asimilar y decir, bueno, de acuerdo a toda esta experiencia de vida que has tenido, hoy eres la persona exitosa que eres y ha venido a desarrollar, a formarte de una manera especial. Y tan solo llegar a ese punto, ¿no? Que ojalá que fuera tan fácil de tener una persona enfrente y decir, y que diga, sí, es cierto, yo soy bueno, yo estoy feliz. Y eso fuera todo en una sola, en una sola conversación, sería maravilloso. Sin embargo, debemos de estar listos para poder ayudar, para poder conocer esos detalles y darles el seguimiento necesario a través del consejo práctico y tan necesario de la palabra de Dios. Así que esto es muy, muy necesario. Cuando tenemos casos en nuestra iglesia que llega un joven o una madre que dice, oh, es que mi hijo lo han diagnosticado con depresión y usted le puede preguntar, la primera pregunta que uno debe de hacer es la siguiente. ¿Ya lo llevó al médico? ¿Quién lo diagnosticó? O tan solo él se está autodiagnosticando, porque tristemente se ha popularizado tanto los problemas de salud mental que ahora se ha convertido en un vocabulario tan normal, tan cotidiano en nuestro día a día, que ahora en vez de decir, fíjese, en vez de decir, me siento triste, decimos, tengo depresión. O sea que usted ya es terapeuta, ¿no? Que usted solito se diagnostica. Usted solito utiliza los términos clínicos que dice, tengo esto. Y la capacidad que es que Dios nos ha creado de una manera tan especial. Si usted empieza a decir, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquí, inmediatamente, y más si es una persona que anda, que pasa toda la vida agarrando todos los síntomas que encuentra, ¿no? Todo lo que dice en algún medicamento puede que llegue a experimentar mareo, usted ya está mareado. Si usted es así, no diga eso, porque mientras más uno dice, tengo depresión, tengo esto, tengo lo otro, su cuerpo y su cerebro lo empieza a identificar y puede usted empezar a producir síntomas que no son reales, que no existen, pero usted mismo los empieza a desarrollar. El vocabulario que utilizamos, y a veces decimos, y esto es psicología positiva, ¿no? Declare que está en victoria, declare que usted está venciendo, declare que usted está una persona muy gozosa, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero la verdad es así. Mientras más vocabulario positivo uno tenga, mucho más fácil y hasta yo le diría, eso sería hasta el antibiótico para evitar todos esos detalles. Sin embargo, sin embargo, también hay que comprender clínicamente, hay que comprender que hay muchas personas que están más predispuestas, no es que les tiene que dar, pero están más predispuestas a desarrollar este tipo de enfermedades, no los síntomas, la enfermedad ya detalles patológicos en cuanto a la depresión. Por ejemplo, las mujeres tristemente la llevamos de perder. Las mujeres tristemente en el ámbito de la depresión tenemos más propensidad a desarrollarla por todos los cambios hormonales que nuestros cuerpos van experimentando a través de los años. Desde el momento que nacemos y empezamos a crecer y entramos al proceso de la pubertad, ahí hay desbalance hormonal. Eso pone a una persona propensa a la depresión. No es que le tenga que dar, pero es propensa por el desbalance hormonal y químico que hay en su cerebro. Luego pasa uno en la juventud y que vienen todos esos años que dicen la rebeldía, valga decir que no existen tales años. Eso no es algo que no es parte del desarrollo humano, que una persona a ley tenga que ser rebelde. Hay personas que creo yo que nunca salieron de esa etapa que dicen de la rebeldía y tienen 40 años y siguen ahí. Entonces no es una etapa de la adolescencia, ¿no? Esos son detallitos que vale decirlos.
Que también, por ejemplo, cuando una mujer llega a experimentar el primer embarazo o se está preparando para un embarazo, también eso trae propensidades a depresiones. ¿Por qué? Porque hay desbalances hormonales en el cuerpo. Luego nace el niño, hay otra propensidad. Luego pasan los años y viene la pre o perimenopausia y también está la persona propensa o después está ya la menopausia y también. Y después llega la vejez y también. Entonces, la mujer tiene más posibilidades, o está más propensa a detalles de problemas de salud, digamos, emocional, no le vamos a poner mental, emocional, a raíz de los cambios que su cuerpo desarrolla. El hombre de la misma manera, solo que en menos proporciones. El hombre más que todo tiene posibilidades o más propensidad también en el proceso de su desarrollo en la pubertad y luego también al llegar al periodo de la andropausia, que dicen los hombres no les pasa nada así, los hombres también llegan a un punto donde empiezan a sentirse como que ya no son los hombres joviales que fueron y tratan de aferrarse tanto a eso que empiezan a tener cambios, a ponerse, dicen, algunos más coquetos, ¿no? Entonces, eso también, el empezar a darse cuenta que los años han pasado, pone a un hombre propenso a desarrollar algún tipo de síntoma depresivo. No es que tenga que darle depresión. Pero también es importante comprender, por eso cuando nosotros en consejería pastoral podemos conocer a la familia, podemos hablar con los padres, porque por ejemplo, si la mamá en algún momento fue diagnosticada con depresión o tuvo síntomas depresivos, aunque no haya sido diagnosticada, pero tuvo síntomas depresivos, es muy probable que la hija los tenga en algún momento de su vida, pero no significa que se va a quedar estancada ahí. Entonces, cuando recibimos personas en nuestra iglesia y tenemos a ellos que nos dicen, no, es que fíjese que mi hija no sale del cuarto, allí pasa oscuro, en el teléfono, en la computadora, en el videojuego o simplemente durmiendo, hay varias preguntas que uno debe de hacer antes que empezar a decir, vamos a reprender eso en el nombre de Jesús. Uno tiene que hacer varias preguntas. Uno tiene que lavarse las manos y empezar a hacer las preguntas adecuadas. Primero es, ¿le ha llevado al médico? ¿Le han hecho un examen físico? Si la respuesta es no y no, usted no da consejo. El primer consejo que da es, llévela al doctor. Llévela al doctor, vamos a estar orando por ella, pero llévela al médico. Asegurémonos que no sea ningún detalle médico que haya que atender. Si el médico le ve y le dice, sí, la llevé al médico, pero me dijo que no tiene nada, ok, bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué le parece? Porque ya sabemos, la falta de vitamina D en el cuerpo produce esos síntomas depresivos. No depresión, pero síntomas depresivos. Y hay mucha falta de vitamina D hoy día. No sé por qué, pero tantas personas que, fíjese que me recetaron vitamina D. Y digo, pues sí, uno pasa mucho tiempo encerrado, pasa menos tiempo afuera y el ser humano fue creado para que recibiera sol y para estar en movimiento. Y si usted no recibe ninguna de las dos, su piel se va a ver algo amarillita y usted se va a sentir triste muy fácilmente porque le falta vitamina D y sin fuerzas porque le falta vitamina D. Entonces la vitamina D le trae a uno alegría. Es como las plantas. Usted sale, las plantas si no tienen sol, mueren la misma intensidad porque su cuerpo es 70% agua. Entonces, todos esos detalles científicos nos ayudan a comprender que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo adecuadamente a través del sueño, a través de las vitaminas, de la alimentación, todos estos detalles. Antes de llegar uno como consejero pastoral a decirle a una persona, ok, vamos a tener sesiones y vamos a estar hablando vamos a analizar este caso, se envía al médico que vayan a hacer todos los análisis, que hagan todo lo que tienen que hacer, mientras uno continúa apoyando, platicando con la persona que busca y pide la ayuda. Si la mamá es la que pide ayuda por la hija y la hija no está buscando ayuda, yo voy a ayudar a la mamá porque la mamá es la que está buscando la ayuda, a decirle a ella, mire, qué es lo que usted puede hacer por su hija. Ahora, si la hija llega dispuesta a pedir la ayuda, porque a la hija le da pena decir ayúdeme, y la mamá viene y dice, mi hija necesita ayuda, y ella dice sí, entonces uno está ya con la puerta abierta para poder ayudarle y guiarle en cualquier proceso.
Entonces, esos detalles son muy importantes. También recomendar a alguien, si, o una, si es una mujer, que le hagan un panel de balance hormonal para ver si sus hormonas están normales o no. No tenemos que tener miedo a recomendar, mira, ¿ha considerado esto? ¿Por qué? Porque muchas personas no saben que pueden hacerse ese tipo de análisis, no saben que pueden hacerse ese tipo de estudios. Y tristemente ahora por tanto químico en las alimentaciones, tantos pesticidas, tantos detalles, eso también genera problemas en nuestros detalles hormonales. Entonces, es importante, altamente necesario comprender que hay detalles clínicos, muchos detalles clínicos patológicos que estamos recibiendo en nuestras iglesias. Y sí, como hablamos en la sesión anterior, en una de las preguntas, ¿no? Cómo a veces llegan las personas y dicen, es que fíjese que el psicólogo me dijo esto y no va de acuerdo a nuestros principios cristianos. Entonces, nuestro trabajo es educar a la gente, educar, dar talleres, proveer educación. Algo que yo he hecho mucho, sí, he hecho esto, pero enfatizado en mi iglesia es, bueno, vamos a hablar con las mujeres, lo hago, con los varones no lo hago yo, pero lo hace mi esposo. Hablamos de estos detalles, usted necesita ayuda profesional, yo le ayudo a elegir a ese profesional. Trabajemos juntos, hagamos equipo. En Estados Unidos, no sé si en Latinoamérica es así, pero en Estados Unidos cada profesional de la salud mental está obligado a presentar su perfil y hacerlo público. Y en ese perfil presentan la escuela a cual se apegan. No me refiero a dónde se graduaron, sino que a la escuela o rama de la psicología a la cual se apegan. Y cuando uno la conoce y dice, bueno, uno puede guiarle de una manera, decir, mira, ve a esta persona, ve aquí. Y ya cuando uno sabe y conoce y se informa de cómo funciona esa rama de la psicología, uno puede apoyar a esa persona mucho mejor. Decir, por ejemplo, tuve un caso una feligres donde va un terapeuta y antes de ir me dice, mire, me recomendaron a ese terapeuta. ¿Quién es? Y empecé a ver, oh, ok, terapia cognitiva. Muy bien, mira, Leo, aquí te van a explicar esto y esto. Y empiezo a explicármelo porque tengo el conocimiento. Ahora, si yo no lo sé, voy a ir a leer, voy a ir a buscar, me voy a ir a informar para poder guiarle. Mira, si ellos se enfocan en esto, las técnicas son estas y te van a ayudar de esta manera. También existen muchos terapeutas, psicólogos cristianos que incorporan sus teorías, las teorías con la Biblia, que eso yo siempre recomiendo. Si encuentras uno cristiano, quédate ahí. Y de ahí entra uno con el temor, ¿no? Pero ¿qué tipo de cristiano? ¿Será unitario? ¿Será trinitario? Hay otros detalles que también hay que considerar. Y ante cualquier persona, cuando uno recibe una persona en la iglesia y le están a uno diciendo, estoy en terapia, hay que decir a esta persona, no porque estás yendo al terapeuta, ya te tienes que quedar con ese terapeuta. Tú puedes, si no te sientes cómodo, puedes cambiar. No es como que ya elegí aquí y aquí me quedo, sino que uno tiene que elegir a un terapeuta con quien uno se sienta cómodo. Por ejemplo, yo soy pastora, yo he estudiado psicología, me encanta estudiarla y me encanta aplicarla a través de la palabra de Dios, es algo que me apasiona. Pero mientras estudiaba mi carrera, estuve yendo a terapia, porque si yo voy a dar terapia, quiero saber qué se siente recibir terapia. Entonces, obviamente fui con una terapeuta cristiana y empezamos a platicar, pero me di cuenta de un detalle. Ella no me comprendía mi cultura, no comprendía mi cultura latinoamericana. Y entre nuestros países latinoaméricos también hay culturas internas de nuestro país que a veces en el vocabulario no se entiende. Necesitamos comprenderlas, necesitamos entender, encontrar una persona que me entienda. Yo necesité cambiar a esa terapeuta y no le dije a ella, no le dije, tú no me gustas, porque uno también tiene que ser educado y uno tiene que saber hacer las cosas. Y informé a los proveedores y pedí por favor que me refirieran a otra persona. Y ahora sí pedí, necesito una terapeuta que sea bilingüe, que sea hispana, que hable mi idioma, si se puede, que sea cristiana y que sea clara en lo que yo necesito, ¿no? Y al llegar a la primera sesión, yo hice la entrevista y uno tiene todo, no porque uno llega con un problema o una dificultad, uno tiene que recibir todo el terapeuta como que es el experto.
uno también tiene que buscar hacer las preguntas necesarias para uno asegurarse que está en buenas manos, especialmente en los colegios. Los colegios, en cualquier área donde uno está vulnerable porque se va a poner en las manos de alguien algo tan preciado que son nuestras emociones y nuestro estado interno, que no es tangible, pero eso es lo que nos mueve y lo que nos hace actuar. Ahora bien, consejería efectiva. La consejería cristiana será más efectiva a los aconsejados, y los aconsejados estarán mejor preparados para manejar los problemas cuando formen parte de una iglesia local donde los creyentes se ministren los unos a los otros. Cuando uno encuentra, si uno trata de resolver sus problemas emocionales por sí solo, sin encerrarse de que yo puedo, yo voy a ir a un terapeuta y yo puedo, esto no va a servir. Puede que pase por un año o más tiempo en terapia, con medicamento y simplemente no avanza. El ser humano, hay que comprender, el ser humano fue creado para estar en comunidad. Si no estoy en comunidad, si no, por muy introvertido, y digo introvertido que nos digamos ser, necesitamos socializar. Necesitamos sentirnos parte de un grupo de personas amplio que nos ayuden a nosotros a sentirnos visibles, a sentirnos humanos, a sentirnos normales y saludables, porque quiera o no, la relación humana provee esa conexión natural que nos genera vida. Entonces, si yo conozco una persona, ay, que llega y dice, es que necesito ayuda porque fíjese que tengo este problema, sí, asista a la iglesia, busque del Señor. Si es una persona creyente, no porque ya tengo un diagnóstico, mejor me voy a quedar en casa. No, manténgase asistiendo a la iglesia. Manténgase porque es un lugar de apoyo. Y si la iglesia es lo suficientemente saludable, se encontrará personas, buenas personas, yo les llamo personas vitamina, que lo que van a hacer va a ser inyectarles alegría, inyectar el gozo del Señor, animarle cuando usted se mire triste, cuando ande todo cabizbajo, le van a decir, levántese, ánimo, Dios está contigo, me tienes a mí, estamos juntas y vamos juntas en esto. Eso es una familia. Y en la familia de la fe somos una familia. Tenemos a un Padre Celestial, lo cual nos une la fe, nos une lo que creemos, lo que nos ayuda a nosotros a qué, a saber que no estamos solos. Que no, ahí empieza el proceso de saber que no dependemos de nosotros mismos, sino que tengo un grupo de apoyo, porque así le llaman afuera, grupos de apoyo, a lugares donde van a reuniones de personas que padecen lo mismo. Se les llama grupo de apoyo. Entonces nosotros todos padecemos de lo mismo, que es el pecado. Entonces, ¿por qué no reunirnos, no? ¿Por qué no estar allí juntos y decir, vamos a superar esto juntos? Tú tienes tus problemas y yo tengo los míos. Y juntos poder superar. Eso yo he visto que es clave el poder decir, el poder ver en una persona que llega triste, que llega con tantos problemas, con tantas dificultades a nuestra congregación. Es decir, es que aquí encontré una sonrisa, encontré a alguien que me ofreció, me brindó un abrazo, me dio oró por mí, me sentí importante para alguien porque en el altar llegó y me preguntó cuál era mi petición y oró por mí. Hay muchas personas que solas, viven solas y aunque no estén solas, se sienten solas, experimentan una soledad social rodeada de personas. Y cuando uno es intencional, que esa es la palabra clave, cuando uno como consejero, como pastor, como líder, es intencional con cada persona, claro que si tenemos una iglesia de más de 1,000 miembros es muy complicado. Sin embargo, podemos organizarnos y tener más personas involucradas en asegurarse de ver quiénes son las personas que llegan y acercarse a las personas. Y eso ayuda no solamente para que se queden, sino también para que se sientan mejor y poder ayudarles a sentirse felices y alegres porque alguien los tomó en cuenta. En una iglesia pequeña es mucho más sencillo, más fácil. En una iglesia más grande hay que pensar de una manera
macro de cómo uno poder organizarse y encontrar la manera de poder tener tal vez reuniones más pequeñas, no sé. Para eso les voy a pedir que inviten a mi esposo para que les presente un plan de organización de iglesia. Entonces, pero bueno, cuando se trata de eso, de poder desarrollar, eso es muy importante. El ser humano necesita relaciones humanas. Y fíjense, el ministrar a los demás requiere mostrar un profundo interés por las demás personas, así como amar a alguien de la misma manera o de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos, que esto es el mandato principal, ¿no? Cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el mandamiento más importante, querían encontrar el atajo para llegar al cielo, ¿no? Sin embargo, Dios viene y los reenfoca y les dice, no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tan solo aplicamos que esa es la regla de oro, y yo voy a ayudar a una persona y me considero que tengo la capacidad para aconsejar, o a alguien, fíjense, a veces uno no cree que tiene la capacidad para aconsejar, pero otra persona sí nos mira con esa habilidad porque nos tiene confianza y se siente seguro de abrir su corazón con uno tiene que saber que esa persona necesita trato con amor. Necesito tratarle con amor como me encantaría que me traten a mí, como me encantaría que si yo estoy triste o si yo lo digo, yo en eso sí soy muy, muy verbal. Si yo necesito un abrazo y no lo digo, pues ¿cómo van a saber que necesito un abrazo? Yo voy y obviamente mi esposo tiene obligación de abrazarme. Entonces yo vengo y le digo, mira, fíjate que tenés, me dice, quiero que me abraces. ¿Y qué pasó? Solo abrazame, cállate, abrázame, ya, abrázame, tranquilo. Y en la iglesia, algo que nosotros hacemos es eso, mientras más contacto físico saludable, obviamente, podamos tener, mejor, porque el ser humano necesita contacto físico, necesita un abrazo, necesita que le estrechemos la mano, necesita que si va a orar, ponga su mano. Obviamente en algunas partes hay que pedir permiso, porque también hay reglas, hay detalles que me permite orar por usted, voy a poner mi mano aquí. Y si es varón, no toque una hermanita porque ahí se va a meter en problemas. Pero es importante, muy importante, desarrollar esos detalles intencionales en ayudar a las personas a salir de esa insensibilidad humana en la que hemos entrado. Porque a veces nos hemos entrado en un momento donde, solo son un número más en la iglesia. No, ahí viene un mundo entero, un mundo de problemas, muchas dificultades, muchos pensamientos negativos para sí mismo, para los demás. Ahí viene un pecador que necesita arrepentirse. Entonces, a través de todo ese proceso y analizando que no es simplemente un número más que llega a la iglesia. Qué bonito, tenemos uno más, ¿no? Añadámoslo al número, sino más bien decir, wow, esta persona necesita ayuda. ¿Cómo le puedo ayudar? Tenemos que ser creativos y ahí sí que Dios nos dé la creatividad de acuerdo al entorno donde estamos, ya sea en Estados Unidos o Latinoamérica, culturalmente, el idioma, las barreras y los límites, poder uno llegar y ayudar a la persona donde se encuentra para poder conocerle y proveerle las herramientas necesarias para poder salir adelante. ¿Ok? Y Jesucristo nuestro Salvador, con él aprendemos algo muy importante. Yo leí un libro que cuando lo estudié dije, qué impresionante. A Jesucristo lo podemos ver como el terapeuta más grande de la historia. ¿No se han preguntado por qué él hablaba y enseñaba a través de parábolas? ¿Por qué no simplemente decía, mira, por un bosquejo, ¿no? Tienes que actuar te voy a hablar en estos 3 puntos. Tienes que hacer A, B y C. No, él habló a través de parábolas. Hay una enseñanza y algo específico y como Dios nos conoce, cómo Él nos ha formado, cómo funciona nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, la manera en la que Él daba la enseñanza llegaba a lo más profundo de su mente, les hacía pensar, les hacía analizar, pero llegaba a la emoción de la persona. Yo veo las parábolas, cada una de las parábolas que él enseñó, exceptuando tal vez, no, pero me voy a quedar en una sencillísima,
la del hijo pródigo. ¿Qué es lo más importante en esa enseñanza? ¿Es que el hijo se fue? ¿Es que el hermano envidioso se quedó ahí quejándose que el padre se quedó triste y lo recibió contento? ¿Qué es lo más importante? Yo veo múltiples emociones y comportamientos en esa parábola. Decir, se fue un hijo rebelde, buscando la vida, un hijo inmaduro, se fue. Y dicen, cuando el hijo se va de casa, ahora los padres llegan al pastor y dicen, pastor, quiero ir a buscar a mi hijo, pero yo no veo al padre que fue detrás de su hijo. El padre se queda en casa esperando que su hijo recapacite y regrese. Se quedó esperando, orando, yo me imagino, orando poder y pidiéndole al Señor, Señor, por favor, protégelo. Mira, mi hijo está muy necio. Está en tus manos, Señor. Yo ya hice mi trabajo. Esto va para los padres que están tratando de resolver la vida a los hijos. Yo ya hice mi trabajo y tú te sientes seguro de que el trabajo que hiciste fue bueno, soltarás, dejarás ir. Por eso cuando andan allí todos preocupados porque, ay, es que mi hijo, mire, mi niño, ¿y cuántos años tiene su niño? Tiene 40 años, Dios mío, ya suelte a ese hombre, ya, ya es un hombre adulto, déjelo en paz. Él está haciendo su propia experiencia de vida y tiene su propia relación con Dios y Dios tiene un trato con él. ¿Cuesta soltar? Sí, porque somos seres humanos y malas madres. Nos cuesta soltar porque queremos tener el control del marido, de los hijos, de la casa, del perro y de todo. Entonces somos así las mujeres. Y también eso está basado en Génesis capítulo 3. Pero bueno, el producto del pecado nos ha arruinado. Sin embargo, llega el punto donde yo veo a un padre que no se mueve de casa, a un hermano que se queda, que es fiel, pero tiene envidia. Esa es otra emoción. Y cuando el hijo recapacita, se arrepiente de sus faltas y regresa a casa, claro que podemos hacer todo un análisis teológico, el padre se alegra y hace fiesta. Ahí hay otra emoción. Yo veo en cada una de ellas la importancia de lo que ocurre internamente en una persona. No estoy viendo que, ay, es que se deprimió. No, no, no. Veo el detalle que Dios utiliza a través de su enseñanza, cómo uno debe de comportarse en diferentes circunstancias. Y cada una de esas circunstancias, cada uno de los comportamientos están promovidos a través de sus sentimientos y sus emociones, que son diferentes. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre la emoción y el sentimiento. Pero de lo interno, que es su emoción, deriva un sentimiento, que ese sentimiento produce una acción. Entonces, si yo trabajo lo interno y se lo dedico al Señor y lo alimento de cosas buenas, lo alimento de afirmaciones positivas, lo alimento de la palabra de Dios, me podré mantener fortalecido para cuando vengan los momentos difíciles, yo podré ser suficientemente resiliente para salir adelante, que eso es lo que muchas veces nos falta. Como cristianos, a veces llegamos a la iglesia, a la casa de Dios, simplemente buscando evitar el infierno, evitar la consecuencia del pecado. Pero no como cristianos, hoy no estoy hablando al líder y pastor, pero no, sino al peligres, sino más bien no nos gusta hacer el trabajo para pasar el proceso, sanar, limpiarnos, purificarnos, que eso se le llama santificación, que el Señor nos limpie, nos llene del Espíritu Santo, nos lave con ese fuego purificador y que podamos cumplir con el propósito que Él tiene en nuestra vida. ¿Puede una persona cristiana, consagrada, llegar a experimentar síntomas depresivos? Sí, puede. ¿Por qué? Respuesta sencilla. No sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque quisiéramos tener, como seres humanos, siempre queremos tener la respuesta a todo. Tenemos muchas preguntas y nos dicen, pero ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios permite lo otro? Pero yo veo en el texto bíblico, veo a un David a través de la atrición que experimentó por la confrontación que tuvo de haber cometido una gran falta, cómo en el silencio sus huesos se fueron envejeciendo y se sintió de una manera horrible internamente. Digo, cuando uno tiene un pecado oculto, eso te desgasta. Veo y conforme al corazón de Dios. Y mencionaba en la última conferencia, en la conferencia anterior, a Elías, un profeta de Dios,
podemos decir, consagrado al Señor. Llegó a dudar, llegó a tener miedo, llegó a sentir síntomas depresivos y de ansiedad. Puede, claro que puede, porque somos seres humanos y estamos en la carne. Sin embargo, nos damos cuenta que a través de todas esas historias, el poder de Dios es más poderoso que cualquier situación que podamos nosotros experimentar. Si tan solo nosotros hacemos el trabajo, es que tenemos que hacer el trabajo. Aún para ser cristianos consagrados, no puedo yo pedirle, porque esa es una petición que yo escuchaba mucho. Pastora, ore por mí. ¿Cuál es su petición? Necesito fortalecer mi vida espiritual. Yo me quedo, pues haga el trabajo, fortalézcala, ¿qué va a hacer? O sea, yo voy a orar para eso y usted no va a hacer nada. El Espíritu Santo tiene que venir, agarrarlo y como que es un títere. No, 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 tiene que hacer el trabajo. De la misma manera, nuestras emociones tenemos que trabajarlas, no depender, Señor, siempre está pidiendo milagros, Señor, ayúdame. No, ¿cuándo nos haremos responsables de nuestras acciones? Porque culpa también de las acciones que tenemos, recibimos consecuencias que nos entristecen, que nos preocupan, que nos frustran, que nos cansan, que nos agobian. Y eso nos aleja del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestra propia fuerza. El texto bíblico nos enseña que todos nosotros tenemos que tener dominio propio. Y a veces parece más que las personas tienen más demonios propios que dominio propio. O sea, pareciera más que es que lo que tienen es único, ¿no? Que cada uno de ellos están elegidos y esto es mío. Sino más bien dominio propio ¿en qué? Es un dominio propio interno. Por ejemplo, tú tienes que tener dominio propio si lo que quieres es consagrarte. Quiere decir que te vas a enfocar, vas a leer la palabra, te vas a disciplinar. Necesitas dominio propio para eso. Dominio propio para cuando abras la Biblia te puedas concentrar, leer la palabra y permitir que el Espíritu Santo te hable a través de ella. Necesitas hacer el trabajo. Dominio propio. Dominio propio. Voy a orar, voy a doblar mis rodillas y me voy a enfocar en el Señor. Necesito silenciar todo lo que está pasando en mi cabeza porque tenemos un cielo lleno de nubes de pensamientos y te vas a enfocar tu mente a través del dominio propio y vas a enfocarte en el Señor y lo que quieres tener relación con Dios. Eso es dominio propio. Vas a también a restringirte cierta alimentación porque el médico ya te dijo que te va a hacer daño y tú no haces caso, necesitas dominio propio para eso. Te han dicho, no se enoje tanto porque le va a afectar el corazón. O también no se alegre tanto porque le va a afectar el corazón. Necesita dominio propio para controlarse a sí mismo. Aún es que cuando yo sentí, ya me había enojado. Sí, pero es que uno tiene, el Hijo de Dios, el cristiano lleno del Espíritu Santo, tiene dominio propio. Es aquella persona que no hace rabietas, que no hace berrinches, que no anda haciendo patalea, como dicen, berrinche podría ser, pataleando allí porque las cosas no le salieron como quiere. Dominio propio se necesita para controlar nuestras emociones. Nuestras emociones Dios nos las dio no para que nos controlen a nosotros, porque ahora todo el mundo está al revés. Ahora resulta que nuestras emociones nos controlan a nosotros. No somos nosotros los que le controlamos, ¿no? Y si tenemos dominio propio, que se puede aplicar en diferentes áreas, quiere decir que yo le digo a mi mente, porque de aquí derivan las emociones, lo que debe de procesar y sentir en un momento. ¿Por qué usted es capaz de un momento que alguien viene y le confronta? Los pastores tenemos esta capacidad y bien desarrollada. Tenemos un doctorado PhD y hasta postdoctorado en esto. ¿En qué? Viene alguien y le falta el respeto. Uno simplemente sabe actuar, reaccionar y no faltar el respeto. Yo espero que lo sepan hacer. No faltar el respeto de vuelta. O sea, no regresar la ofensa. Nos quedamos con la ofensa y hacemos y tenemos que hacer como que nada pasa. ¿Por qué ahí sí nos podemos controlar? ¿Por qué ahí sí tenemos dominio propio? Claro, algunos después lo sacan en la predicación, eso no está bien. Pero bueno, hay que tener dominio propio, aprender a controlarse con tal de uno mantener una imagen pública que no dé mal testimonio. El tener buen testimonio es tener dominio propio. Tener ese control de uno mismo, de poder controlar
lo que pasa dentro de nosotros. Nuestras situaciones, nuestra vida está basada en momentos, circunstancias. Por ejemplo, ocurre una situación en la que alguien, vamos a decir algo, fallece un ser querido, fallece un ser querido y necesitamos ayudar los consejeros de salud, consejeros pastorales, necesitamos estar presente. Yo digo, si no va a decir algo bueno, no digamos nada. A veces queremos como seres humanos siempre tratar de tener respuestas a por qué pasaron las cosas, por qué ocurrió tal cosa, por qué alguien falleció, por qué Dios permitió que tal cosa ocurriera. La mejor respuesta es no lo sé. O simplemente no decir nada y escuchar a la persona que está procesando un duelo, a sacar todas las quejas, todas las frustraciones, todas las molestias, todo el dolor y simplemente escuchar. Una frase que uno no debe de decir, nunca, nunca, nunca debe de decir cuando tiene a una persona la cual estás pasando un duelo es lo siento mucho, porque usted no lo siente esa persona, no lo siente usted. Si a la persona se le murió su marido, no fue el suyo, fue el de esa persona, es esa mujer. Usted no lo siente. En inglés dice I'm so sorry. No, no, no sorry, no siente nada. No siente nada. Yo lo que puedo sentir es pena, compasión, me mueve el querer apoyar y amar a la persona para que se sienta amada, pero decir lo siento mucho lo que hace es que disminuye y minimiza el dolor de esa persona. Porque usted trata de hacer sentir como que es cualquier cosa, yo también lo siento. Usted no lo siente. Y aún a usted también haya fallecido, haya tenido la misma experiencia, similar experiencia, usted lo sintió en aquel momento, pero en este momento no siente esto. Uno no dice lo siento mucho. Uno tampoco dice, sí, porque tenemos esta costumbre. No sé si en todos los países es igual, pero de repente, sí, fíjese, pero eso no es nada. Lo que a mí me pasó fue tal cosa. A veces en consejería, uno trata de ponerse como ejemplo, cuando la persona que llega a buscar el consejo debe de ser la más importante. Su experiencia, su dolor en ese momento es el más grande del mundo, no el que usted experimentó. A veces nuestras experiencias quedan irrelevantes a lo que la persona está pasando. Entonces, un consejero pastoral, un consejero bíblico, le piden, es que fíjese que tengo este problema, tenemos problemas financieros, no puedo ajustar para pagar mis cosas, tenemos muchos problemas en casa por eso. En serio, ¿y cuánto debe? ¿O cuánto es lo que está pasando? ¿Qué es cuántas son sus finanzas? Honestamente, eso no es lo más importante. O decir, sí, hombres, pero eso no es nada, pues, de gracias a Dios que está viva, ¿va? O sea, no, 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 no. De gracias a Dios que tiene trabajo, aunque sea poquito, pero no. Uno no puede menospreciar o disminuir la intensidad de dolor que la persona tiene o de preocupación que la persona tiene, sino más bien callar y escuchar a la persona. Simplemente decir, bueno, es que para esa persona eso que está pasando es lo más grande del mundo. Es como para un niño que se le haya caído la nieve, el helado, como le llamen, que se le haya caído puede que sea lo peor. Recuerdo, alguna anécdota. Mi niño, tengo un hijo de 6 años, en ese tiempo tenía 4 años, y le regalaron un globo. Le regalaron un globo, era una estrella color plata, plateado, y él andaba con su globo. El error que cometieron fue no amarrárselo en su bracito. Y de repente, miren mi globo, abre las manos y el globo se le va. Y él mira por primera vez en su historia, el globo se va y él empieza a gritar de una manera histérica. Y todos preocupados, esto fue en la iglesia, y todos preocupados trayéndole más globos, ¿no? ¿Qué globo quiere? Pero a él no le importaban los otros globos. Él quería ese globo que se le había ido. Y yo trataba de calmarlo y me daba pena porque gritaba. Para él, ese bendito globo era tan valioso que yo no podía decir, mañana te compro otro. Sí, le voy a comprar 2 más mañana, el día después, pero no fue lo mismo, porque para él ese momento fue lo más importante. El globo era lo más valioso que tenía. Para toda persona, su experiencia de vida
lo que esté pasando puede que para nosotros parezca minúsculo, pero para ellos es lo más grande, porque cada persona procesa sus situaciones de una manera diferente. Lo que para nosotros es sencillo, para las otras personas no. Entonces, a través de Jesucristo eh, y su ministerio, nos damos cuenta que nosotros podemos poner muchas cosas en práctica. Pero primero sería eh, dar consuelo. Un consejero pastoral debe dar consuelo, consuelo al sufrimiento, consuelo al desamparo, consuelo a una enfermedad. Alguien llega, me han diagnosticado con cáncer. ¿Qué hace uno con ese diagnóstico? Porque a los pastores nos hacen la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué el Señor está permitiendo que esto me pase a mí? Yo no sé por qué. Y no puedo decirle, pues quién sabe, ¿no? Tengo que dar consuelo y decir, Dios está en control. En medio de tu dolor, Dios está en control. Confiemos en el Señor y no prometamos. Y si es la voluntad de Dios, Dios puede hacer la obra. Muchas veces cometemos el error que en el consejo aseguramos que Dios va a hacer algo y cuando Dios no lo hace, afectamos. De ahí tantos jóvenes que se han ido de la iglesia porque estamos prometiendo que Dios va a sanar y Dios va a sanar y Dios va a sanar. Y cuando Dios no lo hace porque no estuvo en su divina voluntad, dicen Dios no es real. Miren con lo que salen. Dios no es real porque Dios nos sanó y se convierten en personas no cristianas, personas ateas, que porque Dios no les hizo un favor, ahora ya no creen en Él. Entonces, aún el consejero tiene que tener cuidado el vocabulario que utiliza para poder guiar y aconsejar a las personas. Pero a través de Jesucristo, Jesús mostró mucho consuelo. Dios dio consuelo a la mujer viuda, dio consuelo a la mujer también del flujo de sangre, dio consuelo a la mujer del alabastro, dio consuelo. Él mostró consuelo. El consejero cristiano, el consejero bíblico, debe de dar consuelo al sufrimiento, ya sea a través de una palabra de ánimo, a través de decirle, tan solo decir, no estás solo, estoy contigo, estaré orando por ti y realmente orar por la persona y llamarle y darle seguimiento y mostrar que no estás solo. Eso ayuda muchísimo. También Jesucristo motivó, nosotros también tenemos que motivar a la persona apática, al que está desinteresado, al que no le interesa nada, hay que motivarlo, hay que presentar, y sí que hay que pasarle los milagros por enfrente, ¿no? Pero hay que motivar, hay que impulsar, hay que sacar a esa persona de ahí. El consejero tiene esa capacidad. Y también a la persona necesitada, hay que motivarla, hay que motivar que Dios, dejándole saber que esa necesidad Dios la puede suplir. La puede suplir, Dios puede hacer un milagro. Al desanimado hay que motivarlo, obviamente, a cada uno de ellos y tener palabra especial para cada uno de ellos. Necesita el consejero cristiano, tiene que tener un amplio vocabulario. ¿Para qué? Un amplio vocabulario para expresar y proveer ayuda verbal a la persona. Por ejemplo, decir, si quiere uno motivar a una persona que está desanimada, no te preocupes, échale ganas, eso no es suficiente. El decirle a una persona, mira, Dios está en control, Dios sabe lo que estás pasando. Si Dios a ti te conoce desde antes de la fundación del mundo y tiene un propósito para ti, Él también tiene un propósito para esta situación. Confiemos que Dios está en control. Confiemos de que Dios va a utilizar esta situación, aunque en este momento no comprendamos lo que está pasando, pero en el futuro nos daremos cuenta, si no hubiera pasado esto, esto no estuviera ocurriendo, porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan para bien. Ya, nos damos cuenta de eso. Tenemos otro texto que me encanta, el apóstol Pablo, el teorista de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es tener capacidad para uno poder afrontar o pasar una dificultad, pero pasarlo de una manera exitosa, emocionalmente hablando, emocionalmente hablando. Tenemos ese texto tan utilizado que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo utilizamos para cualquier cosa. Lo hemos sacado de contexto y ahí sí que lo hemos usado por pretexto, porque se utiliza ese texto y creemos que literalmente
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo utilizamos hasta para firmar para hipotecas que no nos va a alcanzar la plata, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, me encantan los textos anteriores porque para uno agarrar un texto bíblico hay que utilizar las herramientas teológicas para hacer un análisis del texto bíblico. Es decir, ¿cómo aplico esto para mí? Dice el apóstol Pablo, en todo y para todo he sido enseñado. Sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. En todo y para todo he sido enseñado. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se aplica. Lo que significa, y me encanta usar esto cuando una persona está preocupada por las finanzas, está preocupada por la circunstancia en la que se encuentra, una persona recién llegada a Estados Unidos que por dificultades se vino y está pasando una situación difícil. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque mira, Dios ha estado contigo en las buenas y en las malas. Dios ha estado contigo cuando ha habido mucho y en la escasez. Tú has sabido sobrellevar cualquier situación de tu vida. Ha sido difícil, pero Dios ha estado contigo. Y toda esa experiencia te prepara porque Dios está contigo. Y ahora es donde se aplica. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces uno viene y toma el texto y lo aplica en los momentos necesarios, en cada uno de ellos. También a través de la oración. La oración es poderosa. La oración trae paz y evita, y es el mejor, yo podría decir, el mejor antibiótico para la ansiedad, para el estrés. ¿Por qué? Se dice, los profesionales de la salud mental recomiendan tener una técnica terapéutica, sería que cada día en la mañana uno tenga un mínimo de 10 minutos, le llaman de meditación. Nosotros meditamos en la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a la meditación del yoga ni nada de por el estilo. Me refiero a la meditación en la palabra de Dios, disciplinas espirituales. Lo cual nos lleva a qué? Si tenemos esos 10 minutos en silencio, puede ser en silencio, leyendo la palabra de Dios y orando, o puede ser, voy a leer la palabra, voy a orar, o voy a escuchar una alabanza, voy a poner la Biblia en audio y voy a meditar en ella, voy a estudiarla, voy a orar, voy a dedicarme al Señor. 10 minutos al día. Se ha comprobado que eso disminuye el nivel de estrés que uno puede experimentar un 70%. Tenemos todo. Un cristiano consagrado estará blindado para altos niveles de estrés, lo cual también evita que salga de control momentos como ataque de pánico, que lleguen, que el ataque de pánico es el alto nivel de estrés que se ha acumulado por mucho tiempo y tiene que salir. Si una persona no hace ejercicio, experimentará mucho estrés y estará más propensa al ataque de pánico. Eso también, consejero bíblico debe de saberlo. Mande o recomiéndele a una persona que salga y que haga ejercicio. Si le duelen las rodillas, que vaya y que camine, que levante pesas con sus brazos, lo que sea que le ayude a externalizar el estrés interno a los músculos para que lo pueda extraer. El cuerpo necesita oxigenarse. Si no hay oxígeno en el cuerpo, no puede sacar el estrés interno. O sea, fíjense, algo que no es físico, como el estrés y la ansiedad, lo podemos hacer físico para poder extraerlo del cuerpo y evitar que nos afecte nuestra salud mental. Todo eso lo podemos hacer. Y bueno, seguimos acá. Y también Jesucristo aconsejaba espiritualmente y psicológicamente, aconsejaba emocionalmente. Daba un consejo a una mujer que se sienta triste, la mujer la mujer viuda, esta mujer que iba en camino a enterrar a su hijo, que era su última esperanza financiera. Dios también le mostró consuelo. Le mostró consuelo a, Jairo y el momento difícil de su situación en casa. Con cada persona que él se confrontó, que él se enfrentó, él dio un consejo, dio ánimo y eso ayuda no solamente espiritualmente porque fortalece el espíritu, que nosotros también damos ese consejo, dar consejo espiritual, de ayudarle a una persona a crecer espiritualmente, a poner en práctica sus disciplinas espirituales, pero también un consejo psicológico de decir, bueno, también busca qué te da alegría.
Muchas personas viven ya ahora adultos, han olvidado quién realmente eran. Démonos cuenta, en los matrimonios de tantos años, las mujeres puede que cuando era joven le gustaba, no sé, le gustaba pintar, dibujar, le gustaba salir de paseo a la naturaleza, ir al parque, pero dice, ¿cómo se casó? Tuvo sus hijos, entró a la profesión. Ahora hay otras cosas que toman prioridad, pero esas partes de su vida empezaron a morir. Y llega un punto donde ya uno es adulto y eso es que murió, que ahora olvidamos que era lo que nos gustaba hacer, ahora nos trae nostalgia. También un varón, la misma historia. Un varón cuando estaba joven le gustaba, no sé, a ir en bicicleta, a ir a la naturaleza, le gustaba ir a jugar fútbol, le gustaba hacer eso. Claro que hay prioridades, porque también llega la vida y se desarrollan, se casan, tienen hijos y llega el empleo. Pero también hay áreas de su vida que empezaron a morir para poder satisfacer las necesidades que se vinieron presentando. Se necesita ayudarle a las personas a crear un balance físico. Uno como pastor podemos ver que una persona se empieza a deteriorar físicamente. También lo vemos, podemos aconsejar para que ese deterioro no se dé. Mire hermano, usted lo que necesita, salga a caminar, aproveche y saque a su esposa a caminar también. Vayan, platiquen, salgan. Eso les va a servir para platicar. Eh, Tómense un tiempo. Si están peleando mucho, tómense un tiempo a solas. Cada quien vaya por su lado, hagan algo ahí en casa, no sé. Si tienen un jardín, vayan a hacer jardín. No les salen lo de las plantas. Haga algo de lo que usted amaba hacer, retómelo siempre y cuando no afecte el balance de su hogar. ¿Para qué? Para que la persona se reconecte con sí misma y recupere su identidad, porque en un matrimonio se absorbe la identidad. Tiene esa tendencia a absorberse. La persona que tiene más proyectos y más responsabilidades viene a absorber a la otra persona que también tiene sus proyectos, pero más de alguno tiene que ceder. Y esto genera también frustraciones y problemas matrimoniales. Entonces, esos detalles ayudan para que podamos nosotros ver la foto completa, conocer a la familia, conocer la relación con los hijos, conocer la relación con la familia extensa, que son los suegros, los hermanos, los tíos, los primos, y ayudar a guiar a las personas a esos momentos, ¿no? Y bueno, he mencionado varias veces que se necesita ampliar un vocabulario. Y me encanta cómo el texto bíblico nos muestra varios detalles, pero antes de eso, mencioné también y lo dejé en el aire, la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Las emociones, como podemos ver, las tenemos en este círculo, donde tenemos varias emociones primarias. Podríamos decir el amor, el miedo, el enojo, la tristeza, felicidad, la sorpresa y la redundancia. Estas son emociones principales. Estas son emociones internas, que son los impulsos internos que producen sentimientos. Los sentimientos son lo que extraemos, lo que mostramos. Por ejemplo, el enojo, que es la emoción, extrae o saca o muestra hacia afuera la furia, muestra que si uno está ofendido, uno lo puede mostrar en su rostro, en manera como reaccionamos, se muestra irritado, nuestro rostro es la mejor expresión en cuanto a ello, pero también la postura física. Entonces, la emoción es el impulso interno que expulsa un sentimiento y ese sentimiento genera una acción. Y en el enojo yo me apego mucho a eso y doy mucho ejemplo allí, porque tristemente esa emoción es la que produce la mayor cantidad de problemas entre relaciones. Por ejemplo, una persona que se enoja y actúa con furia va a querer externalizarlo y puede llegar a golpear a otra persona.
puede llegar a decir palabras ofensivas, eh, puede llegar no sé, a actuar de una manera que haga totalmente daño, de una manera peyorativa, horrible, que arruina la relación. Entonces, si nosotros no controlamos lo interno, el impulso que está desarrollándose, es una decisión. Las emociones son una decisión. Si yo le pongo atención y hagan este ejercicio por su cuenta, si usted se pone a pensar en algo triste, en el momento más triste de su vida, y se enfoca en ese momento más triste de su vida todo el bendito día, no, pues usted pasará un día muy triste. Porque el enfoque mental, el enfoque que usted le dé a la situación, eso será lo que va a determinar cómo usted se sienta, lo que nos muestra y nos afirma que yo soy quien tengo el control de cómo me siento. Yo soy la persona que decido cómo sentir. Claro, no estoy desacreditando los detalles patológicos que se llegan a desarrollar por detalles genéticos, problemas como esos. Pero si puedo evitar, si algo puedo evitar, yo lo haré porque tendré la mejor actitud para evitarlo. La felicidad muy intensa también nos puede afectar y nos puede enfermar. Fíjense, de una alegría inmensa puede producir diabetes, de un susto, de haberse asustado fuerte, puede producir diabetes. De haberse enojado intensamente, puede producir diabetes. Entonces, todas las emociones son saludables y buenas. Lo malo es la mala administración de ellas, lo que nos lleva al descontrol, a todos los problemas que ahora nosotros nos enfrentamos en nuestra congregación. Y el consejero debe de ayudarle a la persona a desarrollar ¿qué? A desarrollar un amplio vocabulario, a desarrollar un vocabulario grande para poder expresar cómo se siente. ¿Cómo se hace eso? Llega uno, se sienta con la persona, o platica, le deja saber, por ejemplo, en Estados Unidos se le deja saber que la información que a uno le presenten, por ejemplo, si hay algún tipo de abuso infantil involucrado, abuso sexual involucrado, abuso doméstico, el pastor, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, tiene la obligación de reportarlo con las autoridades que corresponden. Si no lo hace, si no lo reporta, entonces, y esta persona viene y lo reporta con un profesional de la salud mental o aún a la policía y le pregunta a alguien más, porque siempre hacen esta pregunta, ¿a alguien más le has informado esto? Sí, se le informé al pastor de mi iglesia, a fulano de tal. Usted queda como un cómplice del crimen y puede ir a la cárcel y recibir una multa. Ahí sí que uno decide qué hacer, ¿no? Yo prefiero apuntarlo y prefiero pedirle a la persona informarle, dejarle saber que cualquier cosa que digan no será usada en su contra, sino todo lo que me digan, esa información será utilizada para su beneficio. Y si alguien está corriendo peligro, necesitamos reportarlo. En inglés se le llama mandated reporting, que es uno está obligado a reportar cualquier caso de abuso que se presenta. No sé si en otros países es igual, pero aquí es así. Y ya he tenido varios casos así. He tenido varios casos en los que me llegan y me piden otros pastores que no saben cómo hacer el proceso. Me dicen, pastora, por favor, me ayuda con esta familia. Fíjese que tal cosa ocurrió en mi iglesia. ¿Qué hago? Bueno, y me traen a la familia. Y la gente espera que un psicólogo le resuelva todos los problemas del mundo, pero uno no tiene las herramientas para resolver los problemas de la gente. Uno puede ayudar y proveer recursos, de la persona depende. Y en ese caso, ayudé a esta situación. Esta chica tuvo una situación allí muy, muy tremenda. Lo reportamos al departamento de policías. El departamento de policías llegó a la casa, hicieron entrevistas, hicieron todo un protocolo que tienen que hacer, pero salvamos la reputación de los pastores y de la iglesia. Porque si algo así llega a pasar, algún tipo de abuso infantil o algo llega a ocurrir, pueden cerrar la iglesia. Y ahora resulta que la iglesia entera es afectada
por una negligencia, una situación que no se trató correctamente. Entonces, tenemos que tomar con mucha seriedad cuando nos presentemos delante de las personas que nos están pidiendo consejo, cómo poder asistirles. Se les deja saber lo que tú me digas y uno más o menos siempre sabe por dónde va la situación. Pero siempre tienen que tener esa información de cuál es su obligación como consejero pastoral, como persona con credencial pastoral, como pastor, en cuanto a los reglamentos de la ley. ¿Ok? Pero también explicar. Y por ejemplo, llega una persona y usted le pregunta, ¿qué está ocurriendo? Le cuenta la historia y usted le hace la pregunta, ¿y cómo te sientes en cuanto a eso? Y si a uno le responden, no sé, el no sé, yo se lo recibo a un niño de 5 años porque no sabe expresar sus emociones. A un adulto tengo que enseñarle y ayudarle a descubrir cómo se siente. Esta es una herramienta que uno puede utilizar y lo puede encontrar uno en internet y decir, bueno, ¿cómo te sientes? Y yo lo utilizo mucho, utilizo el círculo esto y se los muestro a las personas y les digo, mira, ¿qué de estas emociones principales tienes? ¿Cómo te sientes? Ah, estoy enojado. Bueno, estás enojado. ¿Y qué sentimiento tienes? Del enojo, ¿cuál de estas expresiones de enojo sientes? Y ya me lo explica, ya me dice, esta. A veces la falta de vocabulario es por falta también de léxico, de educación, pero uno puede explicarles, mira, esto significa esto significa lo otro, y uno les empieza a ayudar para que cuando quieran expresar cómo se sienten, lo puedan verbalizar en vez de hacerlo físico, porque muchos golpes vienen a raíz de que no saben cómo expresar cómo se sienten. Muchas ofensas con malas palabras se dan basado en un vocabulario pequeño que las personas tienen. No tienen un vocabulario amplio para expresar sus sentimientos. Y bueno, la palabra de Dios, y con esto eh, voy a concluir, la palabra de Dios nos da si hablamos de las emociones y los sentimientos, tenemos en la palabra del Señor el mapa de las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, vamos a buscar, le voy a dar un ejemplo clarito. Mateo 5:5. Vamos a ponerlo acá. Aquí nos vamos a enfocar en la emoción de la tristeza. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a eso? Si una persona está triste, o perdón, tiene temor y se siente que está vulnerable. Aquí la palabra en este círculo sería manso. Se siente vulnerable, siente que las personas se aprovechan de él siempre y siente temor en la situación. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así sucesivamente. La palabra del Señor tiene una respuesta para cada emoción. Si necesita, es que no sé qué decirle a esta persona que está triste, está deprimida. Bueno, vamos a buscar qué dice la palabra del Señor. Y una de las citas bíblicas la cita bíblica para la depresión, podría decirle Salmos 34 del 17 al 18. Vamos a leer eso y mira, leámoslo juntos. Y una manera de un consejero bíblico, cómo utiliza la palabra de Dios aplicándolo a cada una de las emociones, hagamos un devocional en cada uno de ellos o escribamos algo. Una herramienta es, te sientes así, este es tu sentimiento, este es el texto bíblico que se aplica, veamos lo que la palabra del Señor dice. Lo leemos juntos. Ahora escribe en tercera persona. No es una herramienta. En tercera persona. ¿Qué te dirías a ti mismo en cuanto a este texto bíblico? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en este momento? Y hace uno responsable a la persona para decir, Dios dice que no me debo de preocupar. Por ejemplo, el de la ansiedad. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo buscado cuidado de vosotros. El texto bíblico lo dice. Bueno, ¿estás ansioso? ¿Qué dice el texto? Que tengo que darle todas mis ansiedades a Él. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Qué le dirías a ti misma
Dios dice que toda ansiedad que estás pasando en este momento se las debes de entregar a Él, porque Él cuida de mí. Ah, ya escuchar esa palabra trae cierta paz y decir, Dios, tú me ves, tú estás conmigo. El otro, no se preocupen por nada. En cambio, estar gozosos en todo. Ay, una persona preocupada, aquello que, ay, es que yo no sé qué va a pasar. Bueno, no te preocupes por nada. Dios está en control. Mira lo que la palabra de Dios dice. Cuando presentamos el antibiótico bíblico, esto nos ayuda, nos da la oportunidad para mostrar la relevancia de la palabra de Dios. No porque estamos en el siglo XXI y ahora está tan promovido ser emocionalmente inestable, la palabra del Señor no se aplica. La palabra sigue siendo eficaz y la palabra está activa y transforma la vida de las personas. Yo les dejo de tarea a las personas que están pasando cierta dificultad y les digo, mira, estamos en contacto, estudia este texto bíblico hoy, ¿qué te dice la palabra de Dios hoy? ¿O cómo te sientes hoy? Me siento tal. Bueno, la palabra del Señor te dice esto. ¿Qué te dice? Y ahí va uno, platicando con ellos, al punto donde, como tenemos esta capacidad mental, miren qué lindo. A mí me impresiona cómo Dios nos ha hecho de una manera tan perfecta. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de sentir dos emociones a la vez, solo una a la vez. Tú no puedes estar feliz y triste al mismo tiempo. Eliges uno o el otro. Y son elegidas. Tú eliges, me siento triste, me siento feliz. Bueno, si estoy triste ahora, yo voy a elegir ser feliz y voy a buscar qué es lo que me produce felicidad y lo voy a hacer. Porque cuando te enfocas en esa emoción, ignoras la otra. Y esto nos ayuda a enfocarnos. Si te enfocas en Dios, Dios te trae paz. Si te enfocas en la bondad de Dios, Dios te trae gozo. Si te enfocas en cada milagro y cada bendición que Dios te ha dado, producirá en ti agradecimiento, no importando la circunstancia que estés pasando. O sea, cada énfasis mental que uno le pueda dar a las circunstancias de acuerdo al ejercicio mental de tus emociones, podrás enfrentar cualquier circunstancia de una manera más tranquila. Así que con esto llegamos al final de esta conferencia y espero hayan tomado nota y aprendido mucho. Claro que sí, pastora Yanis, Dios la bendiga. Buenísima, mucha información, pero muy buena. Además que tenemos los PDF de la presentación que nos acabas de hacer para que las personas que están asistiendo puedan descargar esta información. Y bueno, hay algunas cosas aquí en el chat. Nelson dice, es como un comentario, pregunta. Siempre he pensado que debemos tener una dependencia cristocéntrica o bibliocéntrica y no pastorcéntrica. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué dices a eso, pastora? Por supuesto, Cristo es el centro. No podemos poner al pastor o a un líder antes que al Señor. Esa persona que el Señor utiliza, que son los pastores y líderes, son los que representan, que son los que nos llevan a conectarnos con el Señor. Pero nuestra vida, nuestro desarrollo espiritual tiene que ser cristocéntrico. Y el pastor nos guía a ser cristocéntricos. Eso es lo que tenemos que buscar. No, y es buenísimo porque generalmente las personas como en la depresión tienden a encontrar a alguien que los anima y empiezan a aferrarse de una manera extra extrema y entonces ahí no, es solo Cristo, pero están agarrados a uno. Entonces, ¿qué puedes decir para ayudarnos en estas situaciones? Bueno, ese es un muy buen punto, porque las personas desamparadas, que son las personas que experimentan depresión, buscan aferrarse a alguien, así como lo está explicando, pastor. Entonces, desde el inicio, cuando uno sabe que lo que hay allí son detalles de tristeza, uno, desde la primera sesión que uno tiene con la persona, tiene que guiarlo a la palabra del Señor. Y ser claro, siempre el vocabulario que uno utiliza es que yo te voy a ayudar. No, no, no. Uno no dice yo te voy a ayudar.
o vamos a salir de esto. No, uno dice, mira, Cristo está contigo. Te voy a ayudar a que conozcas al Señor. Uno siempre refiere, la manera que uno lleva a la persona es a guiarlo a ver al más grande, que es el Señor, ¿no? Nunca tomar la responsabilidad de decir es que yo te voy a sacar, yo voy a hacer esto contigo. Sí, no estás solo, estoy contigo. Sin embargo, Dios, que es más poderoso, Dios que es el todopoderoso, Él es el que está contigo. Y vamos a caminar juntos, pero date cuenta que Dios a cada momento, Cristo a cada momento ha estado con. O sea, el vocabulario que uno utiliza tiene que ir enfatizando, guiando a la persona a Cristo y mostrando que uno es una herramienta del Señor para poder llevarlos al Señor. Claro que sí. Sin embargo, también no sé si conoces o has oído, pero es que hay consejeros que también les gusta que la gente dependa de ellos. O sea, O como consejeros y es como, pastores. sí, como es como otro problema, como que sí, vamos a cuidar el lenguaje, cristocéntricos, bibliocéntricos, pero cuando tengas un problema, llámame a cualquier hora del día, de la noche. Y uno dice, uy, no, ¿será que esto, cómo ayudar? ¿Qué consecuencias hay, digamos, para el consejero que haga dependiente a las personas de sí mismo? Bueno, ahí hay dos posturas. Por ejemplo, si uno sabe, porque uno puede darse cuenta que una persona está vulnerable al suicidio, uno tiene que ser la persona a la cual llame. Uno tiene que decir, ahí sí que uno tiene que tener ese discernimiento, decir, mira, si te encuentras en un momento, llámame a cualquier momento, yo estoy para asistirte, estoy aquí contigo. Vamos a buscar de Dios, pero estoy aquí porque necesita una persona física, ¿ok? Porque esos son detalles de emergencia. Ahora bien, si lo que la persona tiene son momentos de que se pelea con el esposo, tiene momentos de crisis y uno tiene que entrenarle a la persona, así como uno entrena a un niño a hacer las cosas por sí solo, decir, bueno, cuando estas situaciones pasen, haz A, B o C. Ya, si no me tienes que llamar a mí, yo qué voy a hacer, me voy a ir a meter ahí en medio y me van a golpear a mí también, ¿no? Entonces, entonces son detalles que uno tiene que decir, bueno, te voy a dar las herramientas para que tú puedas responsabilizarte de tu estado emocional en cualquier situación. Entonces es eso, responsabilizar a la persona. Pero, por ejemplo, hay un detalle en cuanto que recuerdo que me estaba la pregunta en la conferencia anterior en cuanto al suicidio. Eh, yo tuve un caso, y quiero añadirlo acá. Tuve un caso en el que una madre me llama y me dice, fíjate, me dice que mi hijo se trató de cortar las venas y ahora lo tengo en el hospital. Ok, le digo, ¿qué hago? Bueno, deja que lo atiendan, ahí había profesionales de la salud y todo. Bueno, pasa, superó la situación, después se tomó un frasco de pastillas. Pero el chico tiene una característica, toda persona que tiene esos indicios de suicidio, nunca le van a decir a uno, me voy a matar. No lo dicen. El que lo dice no lo hace, porque lo está diciendo para llamar la atención, viendo cómo la gente reacciona, y eso es un proceso de manipulación, para atraer atención y decir es que me siento desolado, ¿no? Y ahora todo el mundo póngame atención. Sin embargo, sí hay momentos cuando uno le habla a las personas y le dice, mira, hay mucho por delante, Dios tiene un propósito para ti, y la persona simplemente no lo cree, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, esta persona tiene indicios de que ya la esperanza aquí la perdió en la vida y uno dice, cualquier cosa, llámame, yo estoy aquí para ayudarte. En Estados Unidos hay una hotline, un número telefónico para suicidio, pero obviamente la persona que se siente así no va a llamar esa hotline, no se va a acordar de ese número, no le va a hacer Google, ni tampoco se va a acordar el papelito que usted le dé, pero sí necesita esa persona con la que tiene relación. Ahora, obviamente después de eso uno pasa el proceso, mira, Dios tiene un propósito para ti, reanimar, revivir, ayudar a regresar en la vida, la esperanza a esa persona. Pero no podemos pensar, y siempre, por ejemplo, en este caso que me ocurrió porque el chico sí se quitó la vida,
Fue muy duro, muy, muy duro. Yo le dije a ella, hermana, le dije, por favor, ponga todos los cuchillos, porque el chico quedaba solo en casa, un adolescente, todos los cuchillos, todos los lazos, todo lo que pueda hacer dañino, medicamentos, todo en su casa. Póngalo bajo llave, en un lugar seguro, por favor. Ponga cámaras en su casa, vea cuando él esté en casa solas, en todo momento, vigílelo. No lo hizo, no lo hizo. Y un día llegó a casa y el chico lo encontró colgado del techo de su casa. Eso fue trágico. Ahora, ¿cómo ayudas a una madre que se siente culpable porque recibió el consejo y no lo hizo? ¿Cómo ayudas para decirle, porque la pregunta es, ¿mi hijo se salvó o no se salvó? Vienen muchas preguntas. La mejor respuesta es no sé. Tratar de no satisfacer preguntas complejas, porque después uno se convierte en la voz de Dios. Uno se convierte en la voz, es que Dios dice, no, ya no es Dios dice, sino que tú dijiste. Y uno toma responsabilidad en cosas que puede que o ayudan a una persona a superar la dificultad o los hunde más. Y bueno, el caso está que la hermana, gracias a Dios, le apoyamos, estuvimos con ella. Fue duro, muy duro. Y hasta el día de hoy creo que eso nunca se supera, No, pero uno se tiene que acompañar. claro, situaciones muy complejas, difíciles. Y ahí es cuando, claro, profesionales ayudan porque son situaciones que, gracias a Dios, no tampoco se presentan todo el tiempo, pero Exacto. cuando se presentan generan muchísimo dolor, herida, duelo, que para salir de ellos es difícil. Muchísimas gracias. Esto ha sido excelente, fenomenal. Los consejos buenísimos y ahí tenemos todas las ayudas visuales que nos van a ayudar a repasar el tema de las emociones. Si necesita esta información, escríbanos, déjenos saber, le enviamos por correo electrónico y estamos para servirles. También recuerde estos materiales. Compártalos, póngale un me gusta y seguimos adelante creciendo y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.